Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es lunes, toca hablar de historia y estamos ya en fechas navideñas y vamos a hablar de algo. A ver, yo suelo hablar de historia, hablo de historia de España y vamos a hablar de Navidad y dices, ¿qué puede hablar este hombre con la Navidad y historia de España? Pues voy a hablar de los villancicos, su origen, que vamos a ver que tiene ahí varios orígenes, vamos a ver que hay personajes que a mí me hace gracia, porque en series como Isabel o en otras cosas de escritura que no son de la Navidad o de otros escritos, no se hace referencia a que personajes importantes, como veremos que son Fernando el Católico, Fray Hernando de Talavera y otros, están ahí metidos en el mundo de los villancicos, en esos orígenes y en esa evolución. Esto, como casi toda la historia, es muy difícil ver en qué punto determinado empezó a existir, porque es muy difícil estas cosas. Cuando empezó una cosa, en el Belén también pasa algo parecido. Pues créeme en Espidal que en sus inicios, estas canciones populares, en el siglo XII se cree que empezaron estas canciones villancicos. En la zona de Andalucía hay también relatos de que creen que en la zona de Andalucía un poeta árabe ciego que pues intercalando estas estrofas con estribillos de romance, pues creó estas tonalidades, estos cánticos, digamos, en emoción a Navidad. Entonces, sé que ahí está un poquito el origen de cómo nacieron los primeros villancicos. Como todo popular, fue creciendo y fue gustando, y de esa zona que se cree que estaba, en la zona de Andalucía, fue evolucionando al Reino de Castilla, Reino de León, a zonas de Galicia, Portugal, y bueno, incluso acabó llegando más tarde, un poquito más tarde, a la zona de Italia, Provenza, a todas estas zonas. En el primer momento, estas composiciones que estamos hablando eran sobre todo amorosas, no navideñas, pero luego se cantaban en ámbitos nobiliarios de la nobleza, donde los poetas fijaban su forma a partir del siglo XV, ya evolucionando un poquito más en el tiempo. Eran poemas musicalizados. El villancico se iniciaba con un estribillo de tipo popular, tomando del pueblo las más veces, cuya extensión oscilaba entre 1 y 4 versos. Claro, como pasa con muchos villancicos hoy en día, tenemos una estrofa que se repite y entre estrofa y estrofa del estribillo que se llama, pues luego está partes de la canción. Si estas obras se sujetaban a una métrica rigurosa y un lenguaje refinado, el villancico recibía el sobrenombre de cortés. También tiene miga de dónde viene el nombre villancico, porque como esto también hay polémica y también hay varios orígenes. Se dice que viene del término villancete, una composición poética de Carvajales, que es un poeta cortesano del rey Alfonso V. Por cierto, os hago spoiler, pero en el futuro va a tener su laberinto de Minotauro VK de los lunes, porque es un personaje que merece la pena. Y otros, por el contrario, afirman que procede de villano, o sea, serían las canciones propias de aquellos que vivían en las villas, que no eran hidalgos o nobles, y de cuyo apelativo se derivó el término villanesca, villancillo, villancete, y de ahí vendría villancico. Esta última hipótesis de lo de los villanos y todo ello y las villas es lo que tiene más fuerza, porque incluso Sebastián Covarrubias, en un poema de esa época, ya nos iríamos hasta 1611, pero dice que eso, los orígenes, puede ser eso también. Estamos hablando en 1400, muchos de estos villancicos, y ya nos estamos yendo a casi 200 años después, o sea, también hay que cogerlo un poquito con pinzas, como todo en la historia. El más antiguo de estos villancicos, que ya recordemos que en esta época muchos eran tema amoroso también, se considera Andad, Pasiones Andad, escrito de tema amatorio realizado por el maestro Pedro de Lagarto. Claro, el problema de muchos de estos villancicos originales es que muchos se han perdido, porque no todo se pasaba a los libros y a escritura, porque muchos de estos villancicos eran populares. Recordemos el tema de los poetas, los jugulares, que iban de villa en villa, de pueblo en pueblo y de castillo en castillo. Entonces, mucho de este contenido, como todo, algunos se ponía por escrito, pero otros se ha perdido. También tenemos la suerte que, como eran tan populares y en muchas antologías de esa época y posteriores, de poemas y poetas de esa época, pues están muchos de estos villancicos que, recordemos, estamos en la época de que estos villancicos también eran de tema amoroso. Ahora vamos a ir a la separación. La Iglesia ve que todos estos tipos de cánticos, que recordemos que la Iglesia
ya tenía en muchas de sus liturgias y en muchas de sus misas tenía el tema de la música, pero vio todo este tema de los villancicos y estos cantos populares, vio que podía ser algo que en plan, puedo cogerlo para mí, recordemos que mucha de la gente en esa época de la Edad Media no leía, entonces había que usar formas para que la religión y para todas estas cosas entrara a la gente, porque la gente no sabía leer, entonces el tema de la Biblia y todo eso había que entrarlo por las ilustraciones y también por los cánticos, entonces vienen ahí en los villancicos un filón. Y fue Fray Hernando de Talavera, que los que hayáis visto la serie Isabel, sale ahí el hombre, y los que sepáis un poquito de historia, que llegó a obispo de Granada y fue confesor de la reina, pues el hombre vio, él que estaba en divulgar la palabra de Dios y sobre todo cuando se había conquistado Granada, que le nombraron obispo de Granada y toda esta gente, por un lado los que se llamaban los moriscos, los que eran árabes y se habían transformado al cristianismo. Por otro lado, los propios árabes, que todavía había árabes haciendo la religión árabe. Y por otro lado, los conversos de los judíos que justo en esa época es cuando se expulsa a los judíos. Entonces, vamos a hacer una manera de que esta llegada de Dios, esta Navidad y todo ello se promulgue, y entonces se promulgó él de forma oficial el primer villancico litúrgico. Este primer villancico fue muy buen cogido por el pueblo, por lo cual se fueron haciendo muchos más villancicos. Durante las fiestas navideñas de 1492, el poeta Juan de la Encina representa sus primeras gólagas navideñas, su obra sobre la Navidad, y al finalizar estas obras navideñas, pues había un villancico bastante popular cantando, y entonces eso es lo que poco a poquito iba introduciendo a la gente en el mundo de los villancicos. A finales de este siglo XV, Gómez Manrique, que os suena el apellido, ¿a que sí? Pues Gómez Manrique no es casualidad, es tío de Jorge Manrique, el que muchos conoceréis por las coplas de su muerte de su padre. Pues este es uno de los autores también de los primeros villancicos. Fijaos ahí que se llama Representación del Nacimiento de Nuestro Señor, instancia de doña María Manrique, porque se lo dedicó a su hermana María Manrique, vicaria en el monasterio de Calabazanos. Y también hizo la canción Para callar el niño, que es un auténtico villancico. Y ahí poco a poco se hizo material de muchos villancicos, se iba acumulando y cada vez el tema de los villancicos, como digo, fue creciendo. El villancico al principio se hacía en varias fiestas, porque aparte de la Navidad se hacía la Epifanía, en el Corpus Christi, la Asunción de la Virgen, en el Santo que era de esa parroquia, pues se hacía también. Y luego poco a poco se fue dejando de lado en otras festividades y fue algo principal de la Navidad. Y casi todos los villancicos tenían algo muy típico de los villancicos hoy en día: la familia, los pastores, la adoración, las estrellas, el ángel, una serie de temas y una serie de consignas que en casi todos los villancicos que hemos escuchado a lo largo del tiempo, pues ahí está. Y los villancicos ya en el siglo XVI ya se reconocen como canciones exclusivamente navideñas, o sea, evolucionó de algo amoroso, de algo de tema poetisa, de poemas, a algo estrictamente religioso a lo largo de los siglos. Esto no fue como muchas cosas en la historia, no fue flor de un día, fue poquito a poquito evolucionando. Y otro de los autores, de las autoras que escribió villancicos, si supone se queda un poco, como se suele decir, con el culo torcido, pues fue Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús, santa, escritora, tiene tantas facetas esta mujer, pues escribió también villancicos. Entonces, hubo tantos autores y algunos escritores que yo he leído que dices, bueno, no me cuadra mucho, pero sí. Valdivieso, Montesinos, el Príncipe de Esquilache, Quevedo, el padre Sigüenza, Solís, Juan Alba de Gato, un montón de escritores de distintos ámbitos de la escritura que todos ellos compusieron villancicos. A todos os suena un villancico que se llama Campanas de Belén, pero había de ese villancico, había un villancico que se llama Campanitas de Belén, y si os digo que ese villancico
¿Quién lo compuso? Pues lo compuso nada más y nada menos que el que se suele decir el fénix de las letras, Lope de Vega. Así que fijaros, si se suele decir que un villancico es algo popular, que las letras no tienen importancia muchas veces, pero fijaros, estos genios y todos los que compusieron, y muchas de esas letras adaptadas, porque todo se va adaptando, pero nos ha llegado a nuestros días, muchos de esos villancicos. En la época del barroco ya se fue metiendo el tema de los instrumentos, el tema de los bailes, una serie de cosas también teatrales en el propio villancico para un poquito armonizarlo. También que como todo, todo fue un camino de rosas para los villancicos, porque Felipe II, y aquí vamos un poquito más atrás en el tiempo, pero en Felipe II llegó a prohibir los villancicos, o sea, fijaros, porque decía, claro, en esa época la misa y todas las liturgias religiosas se hacían en latín, y estos villancicos eran en el lenguaje castellano. Entonces decía que era algo vulgar, algo que podía fomentar que la religión católica, y más estamos hablando en la época de que la religión protestante, la Inquisición y todo ello iba contra ella, pues la prohibió unos años, luego se quitó esa prohibición, pero prohibió los villancicos porque decían que eran perniciosos. Hombre, a lo mejor no sé si en esa época estaba el villancico de que al pobre San José le han roído los calzones, al pobre San José y al pobre niño Jesús. No sé si estaban esas letras, pero debía haber algunas que telita. En el siglo de las luces, en esta época de 1666 hasta prácticamente 1750, toda esta época, pues se prohibió en muchos templos los villancicos. También, porque decían que no era algo serio. Claro, yo por ejemplo, me acuerdo el año pasado que asistía a la misa que se dice del gallo y estaban cantando el burrito sabanero. O sea, no os digo la de los peces en el río, que puede ser un poquito el burrito sabanero ahí en los villancicos. O sea, no sé qué harían, se llevarían las manos a la cabeza y todos los que estábamos ahí iríamos a la Inquisición de cabeza. Es más, había una plaza en la Corte Real, una plaza de compositor de villancicos, y esa plaza se quitó porque se veía muy mal ese compositor, pero había un compositor oficial de la Casa Real en esa época de villancicos. Luego llegando al siglo XVIII y a esa época, pues se adquiriría la música italiana y la ópera, pues se adquiriría a esos villancicos, a esos cantos. Así que bueno, eso es más o menos el origen y cómo evolucionó un poquito los villancicos. Así que con esta historia, que probablemente en el futuro, en próximas navidades, hagamos más podcasts, porque esto da para muchísimo. Así que aquí os dejo esta introducción al mundo de los villancicos y su historia. Nos vemos, adiós.